comerciales centrados en el paciente. Establece pautas claras. Primero, la organización tiene definida una serie de políticas que refuerzan todos los procesos de identificación del paciente. Las políticas y procedimientos tienen en cuenta un chequeo que no me incluya el número de la cama o el paciente de radiología, porque eso no es identificación. Los pacientes son identificados mínimo 2 veces. Es decir, manilla contra historia clínica contra paciente. Yo hago los procesos de identificación del paciente antes de la administración de medicamentos, aplicación de sangre o de derivados, y antes de extraerle y antes de administrarles. Es decir, aquí nadie se confía. Esos son propósitos que establece directamente la JOIN. Los pacientes son identificados antes de proporcionarles algún tipo de tratamiento. Miren que aquí ya amplía el espectro. Aquí no solamente la bandita, aquí es actitud de identificación de paciente. Mejorar la comunicación efectiva, un poco lo que les comentaba en la anécdota que leí al hacer esa revisión bibliográfica. Se emplea un proceso de colaboración para poder evaluar los procedimientos de comunicación verbales y telefónicos, porque ahí es donde ocurre el gran número de problemas en términos de mala información. El receptor o el resultado o el que recibe esa orden corrobora, escribe la historia clínica de esa orden, tiene la oportunidad de decir: oiga, lo que dice ahí es esto, lo que usted me quiso decir en la revisión es esto. Este tema de chequeo, como dicen en los aviones, chequeo cruzado o de revalidar lo que me informan, son características que me exige la Joint Commission para poder asegurar una comunicación asertiva. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. La Joint, y en estos aspectos, medicamentos como el natrol y catrol, que tienen aspectos tan similares, no pueden estar a diestra y siniestra por ahí, en cualquier cajón o centro de formulación o de elaboración de medicamentos. Me dice: yo no quiero ver electrolitos concentrados en áreas que puedan generar error. Si los tienen que tener, los quiero que lo tengan identificado. Qué pena hablar como si fuera yo en comisión, es para poder entenderlo mejor. Quiero que existan políticas claras para el manejo de medicamentos de control. Es decir, que yo permanentemente esté pendiente de mis electrolitos de aspecto o de nombre similar, de medicamentos de aspecto y nombre similar, que haga algo para que no me equivoque en el momento de la administración y tener procesos para el uso restringido de estos medicamentos. Cirugía correcta, el paciente correcto, el lugar correcto. En primera instancia, se tiene un proceso específico y estandarizado para asegurar el sitio correcto de la cirugía, el paciente correcto. El paciente ayuda, es comprensible para el paciente y ayuda y participa en ese proceso de identificación de su sitio quirúrgico. La organización emplea un proceso para verificar los documentos previos a cualquier acto quirúrgico o procedimiento, y eso es lo que se denomina las actividades del time out, tiempo fuera para poder tomarse, valga la redundancia, el tiempo necesario para revisar esas características. Reducir el riesgo de infección. Fíjense que a pesar de que es un estándar formal de seguridad del paciente, lo vamos a ver a lo largo de los estándares de la Joint Commission. Se emplea un proceso para colaboración, un proceso descrito, formal, para la reducción de los riesgos de adquirir una infección intrahospitalaria. La organización adopta rutas y favorece el lavado de manos, política que nosotros hemos adoptado y adaptado en Colombia, pero que tiene su origen en estándares superiores.
cambiar las culturas. Cuando hablamos de procesos, es que este médico contempla la necesidad como un acto de prevención de infecciones, de ser partícipe. Pero si ustedes observaron, el mismo paciente le dijo, oh, ¿no? Porque ya tiene la información requerida y necesaria para poder exigir. Miren los niveles de educación que marcan el tema de trabajo con los pacientes. Finalmente, reducción del riesgo o del daño generado por caídas. Se tienen establecidos una serie de parámetros, políticas y procesos y estrategias claras para evitar la caída de los pacientes en las organizaciones. La organización implementa, evalúa inicialmente desde que ingresa el paciente qué pacientes tienen ese riesgo de caerse. Pero sobre todo, no me los identifique, dígame qué va a hacer con ellos. Nosotros pensamos que la parte mágica es, le hacemos, y eso lo he visto en muchas instituciones, identificamos el riesgo de un paciente, riesgo de caída, lo que hacemos es ponerle una manilla, ¿cierto? Como si la manilla fuera acto divino para que ese paciente no se tropiece. De hecho, en alguna oportunidad, cuando interrogué a un paciente, le dije, ve, ¿y esa manilla para qué es? Otra vez él ve, bueno, ve, ¿esa manilla para qué es? Me dicen, esa es para que no me caiga. Bueno, por lo menos según que tenía su identificación. Pero, ¿qué estrategias ha tenido la organización para que ese paciente evite caídas? Miren elementos como bajar la camilla a una altura que sea la del paciente. Un simple detalle. El tema, nosotros hemos simulado acá el tema de caída de pacientes, eso es, suban las barandas. No, hay otras cosas que debemos hacer para evitar eso. El uso de bastones en aquellos pacientes que hemos identificado con riesgo. ¿Qué otros pacientes tienen riesgo? Aquellos que consumen o se les administran medicamentos que pueden alterar su estado de equilibrio o conciencia. De hecho, una de las organizaciones que la segunda visita le entregan un kit al paciente con riesgo de caídas que tiene pantuflas, guantes, una instrucción para llamar al paciente, al personal de enfermería en ciertas condiciones específicas, medias antideslizantes. Yo digo, los recursos de nosotros a veces no dan para eso, pero fíjense cómo hay organizaciones que cuando son conscientes de este tipo de estándares, pues generan innovación. Miremos un poquito entonces los estándares asistenciales, cómo están contemplados. Resulta que tiene un procedimiento. Dentro del procedimiento, la gente tiene claro los roles que debe hacer para admitir un paciente sea hospitalizado o sea ambulatorio. Un conjunto de estándares que me dicen cómo debo registrar ese ingreso. La prioridad para la atención de esos pacientes, si el caso es de urgencia. Entonces acá decimos, la tenemos ganada porque nosotros tenemos tiempo. No es solamente eso. Tenemos priorizado, por ejemplo, cuando vienen los pacientes a hacer curaciones, ¿cuál debo atender primero? No porque la chamba sea grande, porque ese paciente tiene, pues tuvo más tiempo hospitalizado, de pronto tiene mayor incidencia de posibilidad de infección nosocomial. ¿Cuándo lo atiendo? ¿Antes o después de atender el otro que acaba de salir, que posiblemente fue ambulatorio? Es tener definido esa serie de condiciones, no es solamente cuál paso primero. Un tema interesante para el área hospitalaria. ¿Qué pasa? Estamos hablando de admisiones. ¿Qué pasa cuando en su organización aumenta la demanda de su servicio y se llena? No en el evento de emergencia o desastre. Puede pasar. Llegaron intoxicados 20 pacientes, servicio de urgencia, capacidad de 10. ¿Qué va a hacer? La Joint Commission pide en sus estándares acciones realmente efectivas para cuando sucedan esas circunstancias. Miren que cuando uno comenta estos elementos, se da cuenta que no son elementos ilógicos. Por el contrario, me atrevería a decir que más, y bueno, digo, soy defensor de la acreditación colombiana, pero a veces la acreditación colombiana, me disculpan la expresión, entra en el campo de ser muy detallista. Mientras que estos tienen unas ideas un poco más globales de enfrentamiento o de enfoque donde están. Obviamente, se le informa al paciente los costos de su intervención, los tiempos. Miren una cosa curiosa.
Nosotros tenemos en la acreditación colombiana que se debe informar los tiempos de atención, debe estar explícito en las salas de espera, cuánto tiempo se debe, ¿cierto? La Joint Commission dice, mire, el tema del tiempo de que se demore el médico un poquito más o no es lo importante. Lo importante es que se le garantice a ese paciente que viene a un procedimiento. Información a tiempo, ingreso a tiempo, salida a tiempo, continuidad de la atención. Básicamente dos aspectos importantes. Primero, coordinación entre los profesionales a través de la historia clínica, a través de su comunicación. Segundo componente, ¿quién es responsable de la atención del paciente cuando pasa de un servicio a otro? Qué bonito es cuando uno encuentra un paciente ortopedia, lo ve, lo evalúa medicina o el hospitalario y dice, hay que pedir revisión a ortopedia. Vaya el mío. ¿De quién es ese paciente? ¿Del servicio de cirugía donde está o del ortopedista que recibió la referencia? Pónganse de acuerdo. Al ortopedista, qué pena, yo solo contesté la interconsulta, yo solo opero. El servicio que emite la orden, qué pena, pero es que yo no tengo las competencias para operar. Alta derivación y seguimiento. ¿Cómo se planea la salida de un paciente? No he hablado nada de atención. ¿Cómo se planea la salida de un paciente? ¿Qué recomendaciones voy a hacerle en el momento de su salida? ¿Cómo le voy a hacer seguimiento a esas recomendaciones que elaboré en el momento de salida? Yo en comisión me dice un momentico, yo quiero que el paciente hospitalizado me diga diagnósticos, evolución, formas que profesionales estuvieron relacionados con esa atención. Bueno, de pronto el paciente hospitalizado es fácil, pero también en el paciente ambulatorio, ojo, también en el paciente ambulatorio yo quiero un resumen de cuáles son sus comorbilidades, cuáles son sus hospitalizaciones, por lo menos cronológicas, de qué se ha operado, cuáles son sus alergias. Elementos muy puntuales porque uno en ambulatorio no tiene todo el tiempo para hacer un buen resumen. Traslado de pacientes. ¿Cuándo se traslada un paciente? ¿Qué criterios se va a determinar para el traslado? ¿Quién lo va a acompañar? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el nivel de seguridad que vamos a garantizar en ese traslado de pacientes? Y el transporte. El transporte no es contratar a la ambulancia, sino dígame qué criterios va a definir para decir esta es la ambulancia que ese paciente necesita, ¿con base a qué? Al plan del alta, al plan previo hecho para la planeación del proceso de atención. Así que usted cree que se fracturó el tobillo, ¿eh? Sí, y me duele muchísimo. Se cayó de una escalera. Yo lo vi. ¡Wow! No fue muy lindo. No. Muy bien, vamos a tomar sus datos para que podamos atenderlo. Ir al hospital puede ser abrumador, sobre todo si tiene un dolor intenso, pero siempre es bueno conocer sus derechos como paciente. La radiografía confirmó que tiene el tobillo roto. Siento decirle que necesitará cirugía para ponerle unos tornillos, para que el tobillo pueda sanar adecuadamente. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, ahora tenemos que internarlo. Luego, el cirujano pasará y le explicará el procedimiento. Tan pronto nos dé su consentimiento, podremos programar su cirugía. Hola, soy Emma, su enfermera. Me dice que tiene dolor. ¿Puede decirme en una escala de 0 a 10 qué tan intenso es? Armando, we'll need to schedule your rehab. Tenemos que programar tu rehabilitación. In this case, the show must go on without you. En este caso, el evento debe continuar sin ti. ¡Oh, no! Y aquí tiene una copia de las instrucciones que acabamos de darle y la lista de sus medicamentos. Avíseme si tiene alguna pregunta. Estoy segura de que estará contento de irse a casa. Conocer sus derechos como paciente puede ayudarle a tomar mejores decisiones. No se quede callado y haga preguntas. Participe activamente en su atención médica. Miren ustedes que el tema de deberes y derechos no se limita solamente al manejo de divulgación de deberes y derechos y para de contar. No estoy diciendo que así sean otros sistemas. Pero quiero que miren, por ejemplo, la integralidad que para la Joint sí tiene el tema de deberes y derechos.
Es aquí un tema de deberes y derechos que el paciente tiene la oportunidad de manejar o expresar sus opiniones. O sea que el tema de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones está inmerso dentro del tema de deberes y derechos del paciente, no como un elemento adicional. Consentimiento informado, que nosotros vemos en el sistema colombiano como un elemento constitutivo de seguridad del paciente y del tema asistencial, aquí se contempla como un derecho del paciente. El elegir si quiero reanimación o no forma parte de mi derecho, está contemplado acá. El derecho a la comunicación efectiva está conectado con el tema de deberes y derechos. Como ustedes pueden observar, el tema de deberes y derechos no es el decálogo de deberes y derechos, es una política y una serie de elementos. Por ejemplo, me encanta cómo arranca los estándares de la JCI con respecto a deberes y derechos. Dice: todo paciente es un ser único, con fortalezas, criterios y necesidades. Miren tan bonito que arranca. O sea que el tema de deberes y derechos y el tema de humanización van de la mano para la JCI. No es un elemento de tengo un decálogo por acá y tengo unos estándares de humanización por otro lado. Están integrados y así debe ser al inicio. En evaluación inicial de condiciones del paciente también es elementos bien interesantes. Desde la entrada, una política internacional, ustedes saben el sobrepeso que hay tendiente a nivel mundial. La evaluación nutricional, por ejemplo. La evaluación de los riesgos de caída. Esos son procesos de evaluación de pacientes. Evaluación de las condiciones psicológicas, sociales y de la historia clínica del paciente. Acá viene un segundo tema, la elaboración de un plan de atención. ¿Lo tenemos nosotros en nuestro sistema colombiano? Claro que sí, pero el plan de atención que, dicho en este momento, no estamos comprendiendo realmente cuál es el enfoque. Es como administrativamente planear el conjunto de acciones que como médico, como grupo de atención de ese paciente vamos a realizar para su mejoría. Contempla, por ejemplo, yo a este paciente necesito evaluarlo cada 3 horas. Nosotros en nuestros servicios generalmente tenemos la evolución de la mañana, la evolución del mediodía, que es la entrega de turno, y el de la noche. ¿Será que todos los pacientes requieren ese mismo protocolo de revisión? Póngalo en la planeación. La relación o el análisis de los datos, de la información, de los elementos de diagnóstico, laboratorios clínicos o imágenes. Y miren cómo aquí no separa el tema de, por ejemplo, los reactivos de laboratorio clínico, las personas en el estándar de recursos humanos como lo hacemos nosotros, sino que acá contemplan la gente del laboratorio clínico tiene las competencias estando dentro del estándar asistencial, comienzan a trabajar directamente al personal, lo mismo con el personal de imágenes diagnósticas. Segundo, ¿tienen los reactivos? ¿Están disponibles en el momento? Porque no se ve la atención fragmentada ni responsabilidad de esa parte, se ve como un todo. Yo no puedo estar hablando, y seamos lógicos, no puedo estar hablando de un laboratorio que por un lado me mira las competencias en un estándar de recursos humanos, por el otro me dice lo del tema de reactivos en el tema de ambiente físico y el de los equipos en gestión de tecnología. Para la comisión es un todo. Y en este mismo estándar de laboratorio clínico me exigen esos elementos. Los equipos están bien calibrados, la gente sabe bien su trabajo, tiene los reactivos, la información es clara. Entonces es un enfoque un poco más global de esa situación. Rápidamente la atención de los pacientes se da a través de estos pilares: una planificación de la prestación del servicio, un monitoreo, una modificación cuando sea necesario, la sesión del proceso y finalmente la planeación de un seguimiento. Esto abre la brecha en varios estándares. La prestación propiamente dicha, en donde todo paciente, entre otros tips, todo paciente debe tener una planificación para 24 horas de atención. Esto es interesante, sobre todo en las primeras 24 horas. En Europa se llama medicina por objetivos, donde yo me planteo pequeños planes de acción, digámoslo así, por paciente, para llevarlo por metas a la mejora. Políticas de prestación, las guías de manejo, en los ítems de atención de pacientes de alto riesgo. Miren,
perdóname, me devuelvo, cómo la gestión del riesgo está partícipe en varias de las diapositivas que les estoy mostrando. El tema de alimentos, opciones de alimentos, no para mejorar obviamente el menú del paciente, qué rico que yo pueda elegir, pero con respecto a qué. ¿Se acuerdan que les hablé de las necesidades nutricionales del paciente que yo tomo desde el ingreso? Pues con respecto a esas necesidades yo planeo una alimentación adecuada para su caso. Por lo menos mientras esté aquí hospitalizado, usted va a requerir o va a recibir la alimentación que usted requiere. Y le voy a infundir en usted una serie de hábitos para que mejore esas condiciones y para que se adhiera a esas condiciones. Miren el tema de gestión del dolor. Es que el tema del dolor puede parecer en este escenario como un tema demasiado científico dedicado a los médicos. No, eso es un tema humano. Yo no puedo estar pensando en mejorarme con dolor. Miren, así la pierna me vuelve, quíteme el dolor y eso es suficiente. A veces el dolor no es solamente morfina, a veces el dolor es sentarse a hablar con un paciente, porque el dolor puede ser de otro origen. Sobre todo pacientes terminales. Anestesia de atención, rápidamente, el tema está orientado a la organización. De aquí, importante, cómo planifico tanto la sedación como los procesos anestésicos. La persona vuelve y juega la integralidad de todo esto. El anestesiólogo o la persona que brinda la sedación cumple con parámetros, está entrenado para eso. Estableció un plan de tratamiento, monitoriza al paciente a lo largo del tiempo. Díganme ustedes que es un tema muy bonito. Estaba cocinando siguiendo la vieja receta de mi abuela, pero no podía entender su letra. ¿Era una cucharada o una cucharadita de maicena? Estaba a punto de poner la cucharada y pensé, mejor llamo a mi mamá para preguntarle. Ella me dijo que una cucharada era demasiado y que me iba a salir demasiado espeso. Así que me alegré de haberla llamado para preguntarle, si no hubiera cometido un grave error. Era el día de mi boda y estaba realmente nervioso. De pronto me di cuenta que se me había olvidado cómo llegar a la iglesia, así que paré para pedir indicaciones. Siga derecho 3 cuadras y luego doble a la izquierda en la estación de servicio. Me alegro de haber preguntado, y creo que mi esposa también. Un día fui a buscar un paquete que me había enviado mi tía. Cuando me trajeron la caja pensé, esto no parecía a lo que me mandaría mi tía, así que decidí preguntar y pedir que se fijaran en la etiqueta. Señora, ¿tiene una galleta? Me puse realmente contenta de que ese paquete no fuera para mí, y aún mucho más contenta cuando me dieron el paquete correcto. Los errores son algo que sucede todos los días, pero usted puede actuar para evitarlos. Eso también se aplica a los medicamentos. Si no puede leer su receta, pregunte para saber qué dice. Asegúrese de entender las instrucciones y fíjese en la etiqueta para verificar que lleva su nombre y que es el medicamento adecuado. Tomar el medicamento correspondiente de la manera correcta es muy importante, así que no duden en preguntar. Otro de los trabajos de socialización que corresponde al primer tema, la organización y la gestión para la promoción del hábito de la gestión y buen uso de los medicamentos. No voy a entrar en el detalle de cada uno por tiempo, pero por ejemplo, en elementos de almacenamiento creo que es lógico, somos muy fuertes en ese aspecto, pero selección y adquisición. Tenemos, por ejemplo, determinados un listado de medicamentos de uso para nuestra organización, tenemos un stock máximo, un stock mínimo. ¿Qué pasa cuando sobrepasa ese stock? En la orden de prescripción es clara, hay políticas claras para la elegibilidad. ¿Qué pasa cuando no se entiende una orden? ¿Qué hago? ¿La intento interpretar? ¿Suspendo? ¿Dejo al paciente sin medicación mientras tanto? ¿Qué alternativas tiene la organización para hacerlo? La preparación y dispensación, bajo condiciones, bueno, hay una serie de estándares. Monitorización, eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos. Oh, me ha estado doliendo el hombro, pero cada vez que voy al médico me pongo nerviosa y se me olvida lo que quería preguntar. Es una tontería, pero a mi edad todavía siento como si me estuvieran enviando a la dirección. Todo se ve verde. Mi hija me dijo, antes de ir al médico, anota tus preguntas y cuando estés ahí, toma notas para que podamos hablar más tarde. No, Tami, no te pongas eso en la oreja.
Así que en estos últimos días he estado haciendo una lista. Cuando la señora Papple llegó, me dio gusto que había traído una lista. Hablamos de sus preocupaciones y ella incluso tomó notas. Ella está tomando varios medicamentos. Quería estar seguro de que entendió lo que tenía que hacer. A veces los pacientes se sienten avergonzados o ansiosos, así que les ayudo a sentirse más cómodos para que puedan hacer preguntas. Y después de explicarles, les pido que lo repitan para asegurarme de que entendieron. Asegúrate de preguntar si no entiendes lo que el doctor o la enfermera te explican, como instrucciones de medicamentos, por qué te examinan o por qué necesitas exámenes de laboratorio o procedimientos. Ellos están ahí para asegurarse de que entiendas todo lo relacionado con tu salud. Ve bien preparada y haz oír tu voz. Ellos están ahí para asegurarse que entienden. Esa frase del video creo que resume la expectativa de la educación del paciente y de su familia en términos de las necesidades. Esas necesidades se consignan en la historia clínica, hay métodos, o los métodos de educación tienen en cuenta las condiciones y sobre todo los valores